Hermanas y hermanos, este domingo celebramos la fiesta del bautismo del Señor. Y vemos las lecturas que todas señalan a lo mismo, a esa misión profunda que tiene el Señor de salvar al mundo. En la primera lectura de Isaías dice: miren a mi siervo, a quien sostengo, a mi elegido, en quien tengo mis complacencias, en él he puesto mi espíritu para que haga brillar la justicia sobre las naciones. Y de esa forma abriendo el concepto de la salvación para todos. Y entonces el profeta Isaías desde el pasado está mirando hacia el futuro y está señalando a este Mesías, a este Cristo, a este Hijo de Dios. La segunda lectura que viene del Nuevo Testamento, del libro de los Hechos de los Apóstoles, dice Pedro, se dirige a Cornelio indicando: ahora caigo en la cuenta de que Dios no hace distinción de personas, sino que acepta al que le teme y practica la justicia, sea de la nación que fuere. Él envió su palabra, o sea, Jesús, el verbo, él envió su palabra a los hijos de Israel para anunciarles la paz por medio de Jesucristo, Señor de todos. Y aquí está lo interesante, porque Isaías desde el pasado está mirando, proyectándose hacia el futuro. Y entonces aquí los hechos, desde el pasado, Cristo, la crucifixión y demás, está mirando hacia atrás. O sea, que los dos se unen, el pasado con el futuro, se unen en nuestro Señor Jesucristo, que abre la salvación para todos. En ciertos momentos se daba la impresión de que la salvación estaba limitada a un grupo que pudiera cumplir todas las leyes judías, de precepto, de adoración, de vivir, porque las leyes judías eran un decálogo para cómo tú vivías en la gracia de Dios, según ellos lo interpretaron. Entonces la salvación se percibía como una cosita, algo un poco más limitada a aquellos que vivían todas esas leyes, que cumplían todos esos preceptos y que los entendían a cabalidad. Y entonces viene Jesús abriendo la puerta a todo el mundo, diciendo: hay un espacio en la mesa para todos. En el Evangelio vemos el momento preciso donde Jesús es bautizado. Si vemos otros evangelios que visitan este espacio del bautismo, uno señala a Cristo como el Cordero de Dios. Uno de ellos especifica que San Juan Bautista vio a Cristo desde la distancia y dice: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, lo señaló desde antes de bautizarse como la persona clave, la única persona que podía salvar al mundo, y lo categoriza como un cordero. Los corderos eran para sacrificio, entre otras cosas, pero los corderos se utilizaban para hacer sacrificios en el templo y tenían que ser perfectos. No podían estar enfermitos, no podían tener ningún tipo de desfiguración, qué sé yo, o interna. No, tenían que ser bien saludables. Y entonces Cristo se convierte en el Cordero de Dios, porque Él es el sacrificio perfecto para la expiación de todos los pecados del mundo. Inclusive, si hacemos un paralelismo, cuando Cristo comienza su crucifixión, ¿verdad? Y muere alrededor de las 3, los corderos, para celebrar la Pascua, que era el día después, esto fue un viernes, sábado era Shabbat, pero también era Pascua, o sea, un doble premio, por decir. Los corderos se estaban sacrificando en esos momentos, mientras Él estaba muriendo en la cruz. Entonces, Él es el Cordero perfecto. Y pues el Evangelio entra diciendo que en aquel tiempo Jesús llegó a Galilea, al río Jordán, y le pidió a Juan que lo bautizara. Y Juan se resistía, porque Juan decía: pero si tú eres el Mesías, tú eres el Salvador. O sea, Juan logró reconocer la luz. Y esto es muy interesante, porque cuando tú tienes luz, reconoces la luz en los demás.
Igualmente lo contrario, cuando tú estás en oscuridad, lo único que tú ves es oscuridad en los demás. Y claro, pues él se opone, se resiste, mejor dicho, y Jesús le dice, mira, haz ahora lo que te digo, porque es necesario que así cumplamos, mira qué interesante, que así cumplamos tú y yo todo lo que Dios quiere. Entonces Juan accedió a bautizarlo y hay un momento clave donde después del bautismo hay un reconocimiento por parte de Dios, abriendo los cielos y desciende una paloma blanca, que es uno de los símbolos del bautismo, y tomado de esta escritura. Y esa voz del cielo que dice, este es mi Hijo amado en quien tengo mis complacencias. Y si recuerdan, la primera lectura tiene más o menos esa misma idea. Ahí les envío, ¿no? En él he puesto mi espíritu en quien tengo mis complacencias, mi elegido. Y pues vemos una relación muy, muy especial entre San Juan Bautista y Jesús, eh, siendo pues familiares y demás, dos personas quizás con caracteres diferentes, pero aún así ellos reconocieron su rol, cada cual sabía lo que tenía que hacer. Y si no lo sabía, se va enterando en la marcha, ¿ves? Se va haciendo consciente en el caso de San Juan Bautista, que al principio pues se niega, no, yo no te puedo bautizar, tú bautízame a mí, ¿ves? No soy digno de amarrarle las sandalias. ah, un hombre muy especial. Y también Cristo cae en cuenta, no, ese es el momento, ese es mi momento en que mi acción, mi ministerio tiene que empezar. Y tiene que empezar de esta forma para que los demás hagan lo mismo y empiecen su ministerio, su vida en el Espíritu de esta forma. En las bancas del río Jordán, los pescadores se acercaban a San Juan Bautista. Y San Juan Bautista predicaba un bautismo de arrepentimiento, un bautismo de conversión, convertir, ¿no? Dar la media vuelta y irte en otra dirección, existencialmente, pues. Las personas en esos días, como en los días presentes, buscaban la verdad. Yo veo personas buscando la verdad en consultas, a veces en los medios sociales, de las redes sociales, buscando la verdad. ¿Cuál es la verdad? Y los veo desesperados. Y hay quienes caigan en cuestiones como buscar la verdad en los astros, buscar la verdad en las cartas, en la baraja, buscar la verdad en que me lean la taza de café, tú sabes, buscar mi futuro, mi verdad. Y eso no ha cambiado. En un momento dado, estos individuos tuvieron un encuentro con Dios y consigo mismo. Me refiero a aquellas personas, pecadores, que se acercaron a San Juan Bautista para ser bautizados. Estaban buscando la verdad. Y la verdad surge, primero, de su libertad en dar su vida a Dios. En su bautismo y haciendo un alto en sus vidas, cambian el orden de los eventos de su existencia, aceptando un bautismo de purificación, de iluminación y liberación. Buscaban su salvación y la encontraron. Y fue así donde Jesús, desde la realidad de su vida privada en Nazaret, se mueve a la luz maravillosa de su vida pública. Entonces, tienes la vida privada, ¿no?, que tenía él de Nazaret, seguramente ayudando a San José en su taller, y eventualmente cuando San José desaparece de esa realidad, seguramente falleció. Él estaba con su mamá, cuidando a su mamá, cuidando la casa, cuidando el negocio de carpintería, asumimos. Eso es privado. Pero se da a la tarea de ir al desierto. Y en el desierto tiene una experiencia muy profunda, 40 días y 40 noches haciendo abstinencia, ¿no?, y orando. Y en el desierto como que desarrolla esa concientización de quién es él y que tiene que moverse a un ministerio público. Y de ahí, cuando él se acerca,
eh, como signo de esa realidad, se deja bautizar por San Juan Bautista, no porque lo necesitaba, atención, él no tenía pecado, entonces no necesitaba bautizarse, sino para establecer el ejemplo necesario para adquirir la salvación. ¿Ves? Se bautizó no por él, sino por nosotros, para darnos esa muestra, para darnos ese ejemplo. Cristo conocía el poder de la obra. Claro, él era la palabra, así que, ¿verdad? No hay problema con eso. Pero él también sabía el poder de la obra, del ejemplo. Y la palabra y la obra van de la mano para que sean consistentes. Y de esa forma, este fue el principio del reconocimiento de su vocación a servir, su ministerio público y de nuestra salvación a través de las aguas del bautismo. Mira todo lo que sucede con esta acción de Jesucristo ser bautizado. Y esta solemnidad, esta fiesta, es un recordatorio de la vocación a la cual todos estamos llamados. Estamos llamados a la vocación de la humanidad, a la vocación de la salvación y a la vocación del servicio al prójimo. Y yo lo veo de la siguiente forma. El primer llamado de un ser humano es precisamente eso, la vocación a ser seres humanos, a ser los mejores seres humanos posibles, el mejor profesor, el mejor camionero, la mejor enfermera, el mejor padre de familia, a nivel de humano, ¿verdad? Tenemos recursos humanos, inteligencia, tenemos tiempo, tenemos talentos, pues el primer llamado es a esa vocación, ¿no? Segundo llamado es a la vocación que viene del bautismo, a la salvación. Estamos llamados a hacer todo lo posible para que algún día podamos ver el rostro de Dios. No solamente nosotros, porque también ayudamos a los demás. A la vocación a la salvación. Y el tercero es la vocación al ministerio. En otras palabras, al estilo de vida. ¿Cómo voy yo a expresar mi salvación? ¿Cómo voy yo a expresar el apoyo de la salvación de los demás? Ahí viene la vocación que le decimos. Sacerdocio, vida religiosa, diaconado, matrimonio, vida laical, laicos consagrados, miembro de una parroquia que apoya a esa comunidad de fe. Esas son las vocaciones. Y ahí tienes la obra, lo que comienza con la palabra, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, continúa con la acción. Y la acción es el resultado de ese entendimiento profundo de que estamos llamados a la salvación. Ahora bien, quizás el día de tu nacimiento, de tu bautismo y el mío, quizás el día de nuestro bautismo los cielos no se abrieron, ni la tierra tembló, ni una voz desde lo alto declaró una teofonía de tu identidad, propósito y vocación. Pero aún así, la proclamación de que somos hijos e hijas de Dios sigue siendo cierta. ¿Ves? Dios no tenía que hacer eso con nosotros, porque sigue siendo cierta. Él lo ha demostrado en su Hijo Jesucristo, que somos parte de Él y que estamos llamados a la salvación. Ese día de nuestro bautismo, Dios nos hizo pueblo de reyes, asamblea santa y pueblo sacerdotal, elevando nuestra condición humana a una estirpe elegida, trasladada de las tinieblas a la luz admirable de Dios. Pueblo de reyes. Nuestro Padre Dios es un rey. Por ende, nosotros somos príncipes, princesas y miembros de la corte espiritual del Altísimo. Y cuando vamos a misa, lo que estamos haciendo es que estamos teniendo una asamblea, estamos teniendo una reunión con el Rey. Eso es muy importante. Tenemos que verlo así. No es simplemente obligación, no es simplemente costumbre. No, 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 no. Estás en audiencia con tu Rey. Y lo tienes que estar porque eres un príncipe, porque eres una princesa.
Eres asamblea santa, estás llamado, estás llamada a ser santo, eventualmente, dentro de tu realidad. Varios santos tuvieron realidades muy diferentes. San Agustín fue terrible antes de su conversión. San Francisco de Asís, también echado a perder antes de su conversión. Santa Teresita del Niño Jesús, Thérèse de Lisieux, de una familia muy acomodada, también tenía. Todos ellos, desde su humanidad, tuvieron ese encuentro con Cristo y se movieron a ser esa asamblea santa. Y finalmente, pueblo sacerdotal. Toda persona bautizada tiene el sacerdocio común. El sacerdocio ministerial es el del sacerdote, ¿no? El ministro, el que está ordenado. Pero todos tenemos el sacerdocio común. ¿Qué implica eso? ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que cuando nos reunimos hay que participar a la luz de ese sacerdocio común. Cuando nos reunimos hay que concelebrar de cierta forma, ¿no? El que preside es el sacerdote, lo entendemos, eso no hay pleito. Pero también tú, en tu sacerdocio común u ordinario, tienes un lugar para que participes. Da pena cuando en ocasiones el sacerdote se para frente a una asamblea, una quinceañera, una boda, y el sacerdote comienza con los actos básicos, que es el saludo. El Señor esté con ustedes. Y da una pena cuando no te contesta nadie, porque no están ejercitando su sacerdocio común, por las razones que sean. A lo mejor es que no van a misa, a lo mejor es que no son católicos, yo no sé, las razones que sean. Y es una pena porque la misa no es un monólogo para Dios, no es el sacerdote nada más diciendo oraciones y palabras bonitas. La misa, la Eucaristía, la celebración de la Eucaristía es un diálogo para el Señor. Se levanta la asamblea adjunto con el que preside y estamos teniendo este diálogo para dar gloria a Dios. Entonces, mira cómo es importantísimo que entendamos estos tres conceptos a la luz del bautismo: pueblo de reyes, asamblea santa y pueblo sacerdotal. Pero esta relación tiene que ser solidificada, fortalecida y nutrida a lo largo de nuestras vidas. Durante nuestro bautismo, una vela fue encendida para que recibiéramos la luz de Cristo. La voz del Señor nos llama desde nuestra realidad para hacer tangible la realidad de Cristo en nuestras vidas y de maneras cotidianas. Entonces, no importa lo que uno esté haciendo, maestro, conserje, reportero, sacerdote, no importa, tienes que hacer tangible y presente esa realidad de la salvación de Cristo y el asistir a ayudar a que otros también tengan la gracia de salvarse. Nadie salva a nadie. Ya estamos salvados por la sangre del Cordero degollado en la cruz. Y ese es Cristo. Pero podemos asistir, podemos ayudar, podemos interceder para que otros se vayan, ¿qué? Acercando a Dios y de esa manera adquieran, con la esperanza de que adquieran también su salvación. La salvación, dentro del contexto católico, es vista como primero personal, pero también colectiva. Yo tengo que hacer todo lo posible. El sacerdote tiene que hacer todo lo posible para que el pueblo algún día vea el rostro de Dios. El esposo, a través del sacramento, tiene que hacer todo lo posible para que su esposa algún día pueda ver el rostro de Dios. Esa es la naturaleza de los sacramentos. Que la persona se acerque, que la persona con la ayuda de uno pueda adquirir y alcanzar la salvación. Nuevamente, solamente salva a Dios, nadie salva a nadie. Ya estamos salvados, pero para poder acercarnos más, tenemos que hacerlo con varios medios. Y un medio puede ser el apoyo de un ser querido que te dé lo necesario para que tú entiendas lo importante que eres para Dios y podamos adquirir la salvación. Hacerlo tangible, hacerlo intencional, hacerlo real.
Dios no se improvisa. Dios no se improvisa. Luego entonces es con esa intencionalidad, con esa fuerza, con esa pasión, el querer acercarnos más a Dios día a día y tratar de acercar a otros también a Él. El ser miembro de la familia de Dios, que es lo que implica el bautismo, el ser miembro de la familia de Dios significa ver pedacitos de Cristo. Cada uno de nosotros somos un Cristito, un pequeño Cristo. Entonces tenemos que ver ese Cristo. El esposo tiene que ver un Cristito en la esposa. Los hijos tienen que ver a un Cristito en los padres. Muy importante. El jefe tiene que ver un Cristo en los empleados. Y así por el estilo. El sacerdote ver un Cristito en su pueblo, en su comunidad de fe. Y al revés, la comunidad de fe tiene que ver un Cristo en el sacerdote. Inclusive hay un concepto que se llama in persona Christi, donde cuando el sacerdote está presidiendo sobre los sacramentos, él se convierte y funge y actúa en la persona de Cristo. Entonces, hermanas y hermanos, oremos incesantemente para recordar nuestra vocación, para vivirla en lo cotidiano, expresándola en un ministerio y servicio a la iglesia y por ende al prójimo. Y que Dios nos dé todo lo necesario para algún día ver su rostro en su gloria y también algún día ver a todos aquellos que servimos y amamos también en la gloria de nuestro Padre Dios.